Dios mío, Dios mío, me has llevado y me has hecho caminar entre tinieblas. Has construido para mí un yugo y has atado mi cabeza y la barbilla. Has tensado tu arco y me has fijado como blanco de tus flechas. Aun cuando grito y gimo, tú sofocas mi oración. Contemplar mi miseria y vida errante es para mí hiel y amargura. ¿Más que puedo hacer si hasta me falta la esperanza que viene del Señor, que viene del Señor? En esta Cuaresma voy predicando sobre los 7 pecados capitales que se prolongan en los 9 grandes vicios. Y dándole una vuelta más me daba cuenta de que hay 12 grandes pasiones, 12, que tenemos que afrontar como seres humanos. Los pecados capitales más o menos nos suenan, ya hemos hablado de la ira, hemos hablado de algún otro, de la envidia, y luego vendría la soberbia, pero realmente me he dado cuenta de que en el pecado de la soberbia podríamos distinguir 3 pasiones, solamente vamos a hablar hoy de una. La soberbia, el orgullo y la vanagloria. Son 3 cosas que son distintas, aunque a veces no diferenciamos bien entre ellas, y que tienen la misma raíz. La soberbia tiene más que ver con la actitud hacia los demás de desprecio y superioridad. El orgullo tiene más que ver con la cabezonería, cuando tengo que ceder ante alguien y no lo hago. Y la vanagloria tiene que ver más con la complacencia interna en lo bueno que soy y lo bien que lo hago todo. La soberbia es la madre de todos los pecados, es el pecado más grande, es el pecado fundamental de Satanás, el pecado de la soberbia, el creerse por encima de los demás, el creerse por encima de los demás. Y en ese sentido es un pecado que siempre nos está acechando. El demonio de la soberbia es un demonio que nos ataca siempre. Cuando has podido superar la lujuria, o has superado la pereza, o has superado la envidia, la avaricia, siempre puede llegar el demonio de la soberbia para decirte, pero qué bien lo haces, si es que tú sí que vales, eres mucho mejor que esos que están ahí sentados, que no tienen ni idea, que este cura que está aquí sentado, mucho mejor, estás por encima del bien y del mal, ¿no? Entonces el demonio de la soberbia es el único que jamás se marcha, nunca, porque es el que puede tentar al más santo de los santos, incluso al que no peca. Ahí ese va a entrar, porque le va a atacar precisamente porque no peca. Y le va a decir, ves, no pecas, si es que algunas personas ya con muchas edades, con mucha edad y santas, te llegan al confesionario y te dicen, padre, yo creo que peco de soberbia porque pienso que no tengo ningún pecado. Y entonces yo pienso, tú sabes por dónde van los tiros, tú vas bien encaminada, ¿eh? Porque efectivamente, cuando uno vence todos los pecados, la soberbia siempre queda ahí. Es fácil poder despreciar a los demás, a veces no a todos, pero sí a algunos, creernos mejores y tratarlos mal, tratarlos con desprecio, mirarlos por encima del hombro. Y en ese sentido ser como los fariseos. Si os fijáis, Jesús, de todos los grupos de la época, a quien más cañada es a los fariseos, por 2 motivos. El primero, porque después de la destrucción de Jerusalén solo iban a quedar ellos. Pero el segundo, porque ellos encarnaban el pecado más grave, el de la soberbia, creerse superior, creerse justificados, creerse santos, creerse buenos, creerse que lo hacían todo bien y despreciar a los demás, tratándolos de publicanos, pecadores, prostitutas y paganos. Y ese pecado es un pecado, es un vicio, una virtud, una pasión que siempre nos puede alcanzar. Ya os digo, no se trata de un pensamiento en sí, ¿no? O sea, no es que tú te pares a pensar como aquel publicano, como aquel fariseo, y digas, Señor, gracias porque no soy como los demás, injustos, ladrones, adúlteros, ni como ese publicano, ¿no? O sea, es muy complicado que si uno se para a pensar, pues piense así. Es complicado. A ver, esto es como las meigas, a ver los haylos, ¿eh? Pero es complicado.
Sin embargo, puede ser fácil que ante una persona que pasa te surja un pensamiento de desprecio. Este que va a saber, o este que va a decir, o este cura que me va a contar a mí, o este tal no sé qué, o este... Nos surja una sensación de desprecio, así que a veces se deja ver un poco como una pequeña coz que le das al otro, o un pensamiento altivo cuando miras al otro. Ahí, por ejemplo, yo os lo confieso, como sacerdote me pasa. Porque yo, obviamente, cuando hablo del pecado, hablo de mi pecado. El vuestro es cosa vuestra, ¿no? El hecho de ver a alguna persona y pensar, "Oh, ya está, aquí esta persona otra vez". O de coger y decir, ¿este qué está diciendo? O de ver alguna cosa de un sacerdote en YouTube y decir, este es que es un no sé qué. Y esos son accesos de soberbia, en el fondo, de creerte que tú eres mejor. ¿Cómo se vence la soberbia? Con la humildad. Muy fácil de decir, ¿verdad? Muy fácil de decir, pero ¿y eso cómo se hace? Claro. ¿Cómo venzo yo la soberbia con humildad? ¿Qué significa esto de la humildad? Pues mirad, a mí me lo reveló Jesús en una, no este Jesús, sino el otro, el de arriba, me lo reveló en una confesión. Yo estaba confesando a una persona que se confesó de pecados bastante graves y que no me lo esperaba. Y cuando estaba por dentro, antes de que surgiera un juicio en mi interior hacia esa persona, oí la voz de Jesús que me decía, si no fuera por mi gracia, tú serías peor. Y tuve una certeza real interior, en esa palabra de Jesús, de que esto era verdad. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, ¿yo dónde estaría? ¿Qué habría sido de mí? ¿De qué no habría sido capaz? Y aquella lección se me ha quedado grabada en el corazón para siempre. No es que sea humilde, no lo soy, pero por lo menos tengo eso. Y entiendo que eso es la humildad. Cuando veas que te viene ese pensamiento de creerte así, un poco por encima, recuérdate que si no fuera por la gracia de Dios, no serías lo que eres. San Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si no fuera por su gracia, ¿dónde estarías tú? Cuando veas a alguien que lo hace peor que tú, en ese primer instante que veas que te viene baja modesto que sube Goyi, hay que coger y decir, si no fuera por tu gracia, yo sería peor. Y esto es una verdad como un templo. Por eso decía también Santa Teresa de Jesús que la humildad es andar en verdad. Porque la verdad es que si no fuera por Dios no seríamos nada. Somos pobres, pequeños pecadores. Y se cumple lo que decía San Felipe Neri, que os he dicho 40.000 veces, ¿no? Señor, no te des la vuelta que me hago turco. Porque es verdad, que si no fuera por la gracia de Dios, ¿no? En el momento en el que se descuidase un momentito, estaríamos ya... Por eso, el antídoto de la soberbia es la humildad, y la humildad es la verdad. Y la verdad es que sin la gracia de Dios, tú podrías ser lo peor de este mundo. Entonces no puedes mirar a nadie por encima del hombro. Te puede venir un primer impulso de soberbia, un primer impulso nunca es pecado, es un primer impulso, es una cosa... Pero el momento en el que tú te descubres con esa actitud, tienes que coger y decir, baja. Porque si no lo haces, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa con el demonio de la soberbia? Cuando tú eres realmente un buen cristiano y quieres hacer las cosas bien. Que si tú no procuras la humildad, entonces Dios te va a humillar. Porque Dios nos hace humildes a base de humillaciones. Cuando no lo somos, y os lo digo por experiencia personal, cuando no lo somos, Dios te hace humilde, y te hace humilde a través de la humillación. Y no es una humillación para fastidiarte, es porque el Señor sabe que si no eres humilde no puedes entrar en el reino. Entonces tiene que bajarte Él, tiene que bajarte Él. Una vez hubo una especie como de revelaciones en un convento de Francia que estaban teniendo mucha repercusión, y entonces el Papa se enteró y mandó un legado, que era como si dijéramos un delegado, ¿no? Una persona para investigar. Entonces el legado, antes de volver a Roma, le envió una misiva, una carta breve, que le decía, estas monjas son castas como palomas y soberbias como demonios. Y soberbias como demonios. El Señor te prefiere pecador y humilde que perfectito y soberbio. Porque entonces ahí ya se te cierra, se te bloquea la puerta del reino de los cielos. Y por eso el Señor a veces nos manda humillaciones en la vida, para hacernos humildes. En el fondo es para salvarnos, ¿no? Aquí nunca olvidaré aquella anécdota de un sacerdote que predicaba muy bien, era un gran predicador y sus homilías eran muy poderosas, ¿no? La gente iba y se convertía mucho, entonces él, la verdad es que se lo tenía bastante creído y miraba mucho a la gente por encima del hombro, y ¿no? A los demás curas era un poco así, ¿no? Envidiado también. Entonces un día, después de la misa, entró una mujer en la sacristía, ¿no? Dice, ay, padre, ¿cómo me ha conmovido su Eucaristía? Me he dado cuenta de que tengo que cambiar de vida. Me he confesado después de 50 años que no me confesaba y realmente me he dado cuenta de que tengo que cambiar, ¿no? Entonces el sacerdote, pues ufano, ¿no? Complacido. Ay, ¿y cuál de mis palabras ha sido,
parte de mi predicación ha sido la que le ha llegado, ¿no? Y la señora le dice, no, no ha sido nada de su predicación, ¿no? Es que ha habido un momento en que usted ha sacado un pañuelo del bolsillo. Y claro, he visto el pañuelo y he pensado, ay, Macarena, el pañuelo tan blanco y tú tan oscura por dentro. Y entonces eso se me ha revuelto y me he ido a confesar. Y luego con usted se ha sonado los mocos, me ha sonado como las trompetas del juicio final. Y entonces he dicho, me tengo que convertir, ¿no? Y el Señor humilló a aquel sacerdote, precisamente, como para decirle, bájate, que aquí el que manda soy yo. Así que contra soberbia humildad, pero la humildad es muy concreta. Señor, si no fuera por tu gracia, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier expresión, cualquier cosa de desprecio, de superioridad, de mirar por encima del hombro, de eso, hermanos, desterrémoslo. Y para eso hay que desterrar también el juicio. Yo no soy quien para juzgar al otro. Porque cuando yo me siento superior, ¿no? Superior al otro, soberbia, cuando me siento superior al otro, es porque lo estoy juzgando. Entonces ya estoy haciendo mal. Yo no soy quien para juzgar. Vamos a pedirle al Señor esta gracia, la gracia, el don de la humildad, al Espíritu Santo, para que así podamos vencer el demonio de la soberbia. Que no olvidemos, como os he dicho, ese es el que no nos va a dejar nunca, nunca. Ese nos va a acompañar siempre. Da igual el estado en el que estemos espiritual, que va a ser el que siempre nos tiente. Así que pidámosle al Señor que nos guarde y aceptemos las humillaciones. Si el Señor nos quiere hacer humildes a base de humillaciones, que tengamos en cuenta que es por nuestro bien. Y en ese sentido, que las aceptemos aunque nos cuesten. Siéntate, siéntate, solitario y silencioso, porque Dios te lo ha impuesto. Humilla tu boca en el dolor, quizás haya esperanza por la mejilla al quien te hiere, porque no rechaza para siempre el Señor, aunque no aflige, usa de misericordia, porque no rechaza para siempre el Señor, aun cuando aflige, usa de misericordia, según su gran